Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Bien, gracias a Dios estamos en Primera de Pedro, estamos en el capítulo 3, nos quedamos en el versículo 13 la vez pasada, terminamos la semana pasada viendo cómo Pedro cita un salmo, ¿de acuerdo? Y básicamente nos decía que nosotros no debemos pagarle a nadie mal por mal, sino bendecir a los que nos persiguen, refrenar nuestras lenguas, buscar la paz, perseguir la paz y seguirla, porque los ojos del Señor están ahí sobre sus justos, pero su rostro está contra los que hacen el mal. Eso ya lo vimos. Entonces nos quedamos acá en el versículo 13. Dice Pedro de manera retórica, ¿y quién es aquel que os podrá causar un daño o dañar si vosotros sois imitadores del bien? Lo que Pedro está diciendo, una vez que te dijo tú vive piadosamente, es como regla general, no es una promesa así absoluta, pero como regla general, cuando una persona tiene una conducta piadosa, virtuosa, no le provocas un daño a nadie, pues no vas a sufrir de manos de nadie, ¿no? O sea, porque una conducta de piedad, pues no trae consigo como un castigo legítimo. Incluso a veces cuando tú estás actuando piadosamente, aún las personas que te son adversas se calman. Entonces, esto solo es un principio general. Dice, si tú imitas a Cristo, si tú imitas el bien, si tú vives piadosamente, ¿quién te va a hacer algo? Porque como principio general, así funciona. Básicamente, si no te metes en problemas y vives una vida de piedad, o sea, generalmente, por regla general, pues pues vas a vivir sin tener conflictos con la gente. Sin embargo, sabemos, y Pedro lo sabe también, y por eso está el versículo 14, que este es un mundo caído. Y Pedro incluso lo reconoce en el versículo 14. Aunque tú vivas en piedad, como regla general, pues no deberías de estar padeciendo nada, pero mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Entonces hay quienes están en rebelión contra Dios, quienes odian la piedad, quienes odian lo bueno y entonces persiguen a los justos. Justo y precisamente por su justicia, como pasó con Cristo y como pasó con los apóstoles, que nos dijo Pablo, el que quiera vivir piadosamente en este siglo va a padecer persecución. Entonces, él reconoce que si una cosa es la regla general, otra cosa es la manera en la cual el mundo funciona, este mundo caído. Entonces, él reconoce que aún tú viviendo piadosamente puede ser que te encuentres sufriendo, padeciendo por causa nota de la justicia. Otra vez, no es por causa de tu pecado, es por causa de la justicia, porque hay gente que odia la piedad y que odia a Dios y entonces persigue a los justos. Básicamente lo que Pedro está diciendo es si tú vives de una manera intachable, en realidad pocos serán los que te puedan hacer daño, pero aún habrá gente que lo intentará realizar, que intentará atacarte, ¿ok? Entonces lo que Pedro está diciendo acá es que si aún así viviendo piadosamente padeces por causa de la justicia, Dios te declara bienaventurado, bienaventurado es extremadamente dichoso, extremadamente feliz. Esto nos remonta a las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Cristo ya nos dijo, son bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia. Entonces hay una bendición especial de Dios para su pueblo cuando su pueblo es perseguido por causa de la justicia. ¿Ok? Por tanto, no temáis por temor de ellos, ni seáis turbados. Así que no tengas miedo. Ya sabemos por qué no debemos tener miedo, ya nos lo dijo en la sección anterior, porque Dios todo lo está viendo. Y al final, si no hay arrepentimiento de los que te persiguen, Él es tu vengador. ¿Ok? Vamos a recordar lo que nos dijo Pablo en Romanos 8. Ya lo vimos cuando transitamos por Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a hacer daño al final del día? Aunque te lastimen aquí en la tierra, nadie puede quitarte o dañar la comunión que tú tienes con Dios, ni te pueden robar la vida eterna. Lo más que te puede hacer alguien en la tierra es quitarte la vida física, pero no pueden tocar tu alma. Entonces, si tu alma está escondida con Cristo en Dios, tú estás absolutamente seguro.
¿no? Y luego aquí Pedro reconoce, porque recuerden que se los está escribiendo a los cristianos que están siendo perseguidos, están padeciendo persecución. O sea, no es como que están pasando un momento fácil, son personas que por causa de su fe están siendo perseguidos y Pedro les dice, no tengas miedo, no te turbes, no te angusties, no te llenes de ansiedad. Entiende, porque ya nos lo dijo, ¿se acuerdan? En capítulos anteriores, porque para esto fuiste llamado. O sea, el sufrir por la justicia es parte de la vocación para la cual Dios llama a los cristianos. Tú no tengas miedo, sino ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que santificar al Señor en tu corazón. Es decir, tienes que reconocer que en tu vida solo Cristo es el Señor, solo veneras y temes a Cristo. Tienes que darle a Cristo el lugar santo que le corresponde a Él, el punto central de tu vida, el lugar supremo. Entonces, cuando tú estás santificando a Dios en tu corazón, estás confiando absolutamente en su persona, en su soberanía, en su poder. Y cuando tú vives de esta manera, el temor a los hombres queda eclipsado, porque si tú entiendes que tu Dios en las manos de quien estás es soberano, el hombre no puede tocarte si él no lo decreta. Entonces, cuando tú enfocas en Cristo tu vida, las amenazas de los hombres, el daño de los hombres pierde poder sobre ti. Porque otra vez, primero les dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Pero ¿cuál es la manera de no tener miedo? ¿Cómo venzo ese miedo? Tienes que recordar que Cristo está contigo, santificarlo en tu corazón. Es decir, el miedo al sufrimiento injusto lo vences por medio de la fe. Porque aún Dios puede usar y Dios usará el mal que estás viviendo para tu bien y para su gloria. Entonces, el cristiano sorprendería, digamos, al mundo porque en medio de la persecución, en medio de la tribulación, tiene una actitud de alegría y de gozo. Uno, porque sabe que su recompensa es grande en el cielo y porque en la tierra la presencia de Dios está reposando sobre él. Y cuando tú santificas a Cristo en tu corazón, la paz de Dios guarda tus pensamientos. Y no solo es santificad al Señor Dios en vuestros corazones, sino que dice después, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Esto qué significa? Debemos estar listos, siempre preparados, listos para explicar qué, para defender la esperanza que hay en nosotros, la razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, debemos estar listos para estudiar la Biblia, para reflexionar, para meditar y entonces para que sepamos explicar en qué creemos y por qué. ¿Por qué Pedro te está diciendo esto acá? ¿Por qué Pedro les está diciendo, a ver, cuando ustedes santifican a Cristo en su corazón, en medio de una persecución injusta y de ataques injustos, y cuando ustedes, como lo dijo en la sección anterior, estén respondiendo piadosamente a sus persecutores, en lugar de maldecirlos, ustedes los bendicen? ¿Por qué Pedro les diría acá, estén siempre preparados para presentar defensa? Ahorita vamos a ver con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, porque van a haber personas, dice Pedro, que se van a presentar ante ti, que te están persiguiendo, que te están maltratando, que al ver tu reacción, que no tomas las armas, que no desenvainas la espada, que no devuelves mal por mal, que controlas tu lengua, que expresas piedad en el contexto de la persecución, en el contexto de la injusticia, muy probablemente incluso tus persecutores van a acercarse contigo y te van a decir, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué actúas como actúas? Porque no es normal, entre comillas, no es normal. Porque cuando yo ataco a una persona, si yo le pego a una persona, lo primero que hago es esperar que me lo regrese y tratar de esquivar, porque sé que es la reacción natural, porque es lo que yo haría. En el mundo normal es como funciona. Tú me pegas, yo te pego. Pero cuando
yo te pego y en lugar de que tú me pegues, tú me haces el bien, entonces en ese momento yo me saco de onda. Yo digo, oye, ¿qué está pasando acá? Entonces, puede ser que el Espíritu Santo lleve incluso a tus persecutores ante ti para que te digan por qué eres así. Y en ese momento tú tienes que hacer apología de la fe, es decir, una defensa apologética de la fe para que respondas en qué es lo que crees. ¿Por qué eres cristiano? ¿Quién es ese Jesús por el que tú estás sufriendo todo esto? Porque tú le vas a decir, yo te trato así por amor a Jesús. ¿Quién es ese Jesús y por qué lo haces? Entonces, ustedes tienen que aprovechar este momento, dice Pedro, el cual ha sido adornado por su conducta piadosa para que entonces presenten razón de la esperanza que hay en ustedes, es decir, de la esperanza escatológica que tienen en Jesucristo y la salvación que vendrá por medio de él. Lo que Pedro nos está diciendo aquí, lo que Dios nos está diciendo aquí es que tenemos que tener la capacidad para articular la defensa de nuestra fe, para articular por qué creemos lo que creemos. Para que podamos hacer eso, primero tenemos que estudiar nuestra fe y entender nosotros por qué creemos lo que creemos. Entonces aquí en este mandato hay muchos niveles, hay un nivel intelectual, un nivel de tienes que estar preparado. ¿Cómo estoy preparado? Tienes que profundizar en el estudio de la Biblia. No es simplemente por ver videos en YouTube. Tienes que estudiar la Biblia con disciplina, con diligencia. Tienes que conocer las escrituras. ¿Para qué? Para que estés capacitado para poder presentar esta defensa. Cuando alguien demande razón, dime por qué eres así de la esperanza que hay en ti, que hay en vosotros. Ahora, esta defensa de la fe, ¿cómo se debe de presentar? Hay dos características. ¿Cuáles son? Estoy aquí en el 15. ¿Cómo se debe de presentar esta defensa de la fe? Hay dos palabras ahí. Santidad y mansedumbre. Dice con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre, ¿cómo podemos explicar más o menos la mansedumbre? Paciencia, calma, tranquilidad. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer que son mansos reconocen que la única persona que tiene poder para convencer al otro, para cambiar el corazón del otro es Dios, así como lo hizo contigo, porque tú y yo éramos ciegos, muertos espiritualmente. Éramos cadáveres espirituales que no buscábamos a Dios, no creíamos, no nos interesaba, pero cuando la maravillosa luz de la gracia de Cristo resplandeció en nuestros corazones, en ese momento Dios nos dio vida y nos dio ojos para ver. Y entonces pudimos creer. Así que tú entiendes que no van a ser tus argumentos intelectuales los que van a convencer al de enfrente, sino tú sabes que tú lo que haces es presentar defensa, proclamar el evangelio, pero sabes que la obra de salvación es de Jehová. Y entonces por eso eres paciente. No te enojas cuando te rebaten, cuando se burlan, cuando no crees. Eres paciente, mansedumbre. ¿Por qué? Porque tú entiendes, incluso los ves con compasión, porque tú entiendes que si Dios no abre sus ojos, ellos no van a ver. Y reverencia. Reverencia es respeto. En primer lugar, reverencia para con Dios. O sea, tienes que tener la conciencia de que cuando tú estás dando testimonio o estás presentando defensa de la esperanza que hay en ti, lo que estás haciendo es, estás actuando como un embajador de Jesucristo, como un testigo de Cristo. Estás hablando de parte de Dios. Y eso demanda de ti y de mí mucha reverencia. Cuando nosotros damos un estudio, o cuando nosotros estamos predicando la palabra, o cuando nosotros estamos presentando defensa de la fe que hay en nosotros, debemos de hacerlo conscientemente. ¿De qué? De que estamos hablando en nombre de Dios. Y hay que hacerlo con respeto a Dios. No es un juego, no es algo ligero. Lo que Pedro quiere es que temblemos. Y como dice Paul Washer, y me gusta mucho cómo lo plantea él,
Cuando decimos así dice el Señor, porque está citando su palabra, no porque recibiste un mensaje directo de él, pero así dice el Señor, o sea, debes tener tanto temor que tu boca debería temblar, porque lo que vas a decir, tú vas a estar poniendo palabras en la boca de Dios para con la gente. Para eso tienes que estar preparado. Para eso tienes que saber qué sí es lo que dijo el Señor y qué es lo que no dijo el Señor. Entonces, con reverencia en el contexto, en primer lugar, para con Dios y con segundo, para con los hombres. Porque recordemos que cada ser humano que se para delante de nosotros, sin importar quién es, cómo viene vestido, el color de su piel, la altura, lo que sea, cada ser humano que tú ves ha sido creado a la imagen de Dios. Y es justo. ¿Qué es lo que nos da dignidad como seres humanos? La imagen de Dios. Digo, yo quiero mucho a los animalitos y me gustan mucho los animalitos, pero los animalitos no tienen la misma dignidad que un ser humano, aunque los animalistas woke digan que sí. No tienen. Ni los árboles tienen la misma dignidad que un ser humano. Cuando tú vas en la carretera y ves un perrito atropellado, sientes feo, probablemente, un gatito. Pero cuando ves una persona, sientes mucho más feo, porque esa persona fue creada a la imagen de Dios y justo es la imagen de Dios la que nos da la dignidad. Y tal es la dignidad de la imagen de Dios que portamos, que ahí en Génesis, al principio del tiempo, Dios dijo, el que derrame sangre del hombre, el que mate a un ser humano, o sea, el que vaya y mate a cualquier otra persona, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, la pena de muerte. Si tú matas a una persona, el Estado tiene la facultad de matarte a ti, por la imagen de Dios. Hay veces que nuestra defensa de la fe no es carente de argumentos válidos, sino es carente de amor y es carente de humildad. Entonces, nuestra ortodoxia, porque debemos ser ortodoxos, y cuando digo ortodoxia se refiere a la doctrina correcta, nuestra ortodoxia debe estar vinculada a nuestra ortopraxia. Es decir, una práctica correcta viene de una doctrina correcta, pero una doctrina correcta no puede estar desprovista de una práctica correcta. Entonces, en estos, o sea, ¿cuántos versículos llevamos? Dos. En estos tres, 14, no, aquí tres ya. En estos tres versículos, lo primero que vemos es, vas a enfrentar oposición aunque vivas en piedad. Puede pasar, estamos en un mundo caído. Entonces, lo primero que tienes que hacer, dice Pedro, es considérate bienaventurado. Considérate o sea, como gozoso, como muy bendecido por sufrir por causa de la justicia. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Pues en lugar de decir qué desgracia lo que me está pasando, qué privilegio sufrir un poco por todo lo que mi Señor hizo por mí. Ustedes se acuerdan, los apóstoles cuando Cristo es resucitado empiezan a predicar ahí en Jerusalén y los azotan, me parece que era, si no mal recuerdo, no quiero traicionar, bueno, pues mi memoria, Pedro y Juan, creo que eran Pedro y Juan, estábamos en Hechos, son azotados. Y después de estar en la cárcel, ser azotados, todo esto, o sea, es algo que no es agradable, salen y se ponen muy contentos y muy gozosos porque fueron tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre. Esa es la actitud que Pedro te está diciendo que tengas y que tenga yo. Es más, vamos a buscarlo para que me corrija si es que estoy equivocado, porque no me gusta darlo. Vamos a algo cuando no estoy seguro. Es el 5. Aquí está. Ok, aquí nos dice, pero déjame ver quién era.
A ver si pueden ubicar ustedes quiénes eran, por favor. Estamos aquí, vamos en Hechos 5. ¿Quiénes eran estos apóstoles? Bueno, vamos, aquí dice que eran apóstoles. Creo que no nos dice exactamente quiénes eran. Dice, vamos, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, más un ángel del Señor, vamos, abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id puestos en pie en el templo, vamos a hablar a todas las personas de esta vida. Entonces ellos salieron otra vez a predicar, después de haber estado en la cárcel. Los varones que tú echaste están otra vez en el templo predicando. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, entonces pues básicamente a lo mejor pues son todos, dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque básicamente pues le dijeron que no siguieran predicando, y ellos dijeron vamos a seguir predicando, que Jesucristo ha resucitado. Entonces, una vez que pasó todo esto, dice que resolvieron en matarlos y es bueno, pues cuando Gamaliel básicamente les dice, miren, vamos a estar tranquilos, si esto viene de Dios, aunque ustedes se lo pongan, no lo van a poder como romper o deshacer, así que no sea que estén peleando con Dios. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles fueron todos, aparentemente después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron y ellos salieron de delante del concilio como gozosos porque salieron gozosos por haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Entonces, justo aquí sabemos que estaba Pedro. Por eso es que Pedro te puede decir en su epístola lo que te está diciendo. Estamos en el versículo 13. Básicamente, considérate bienaventurado cuando estés sufriendo por causa de Cristo. Dos, ¿qué más dice? No tengas miedo. No tengas miedo. Ora, confía en Cristo, santifícalo en tu corazón y el temor humano se va a ir. Tienes que adorar a Cristo, tienes que reafirmar su señorío sobre tu vida, tienes que recordar que Él vivió y murió en tu lugar y que tú no eres mayor que tu Señor. Cristo dijo, ustedes también van a sufrir. Así que cuando tú santificas a Cristo, cuando Cristo se torna el centro de tu corazón, no hay lugar para que tengas pánico de los hombres. Entonces, considérate bienaventurado, no tengas miedo, santifica a Cristo en tu corazón. ¿Qué más tienes que hacer? ¿De qué otra manera tienes que responder? Está preparado, disipúlate, o sea, estudia, aprende. Tienes que estudiar con profundidad la palabra. El estudiarla con profundidad no es solo para los pastores, no es solo para los teólogos, es para todos los cristianos. Es un mandato, pues. Todos los creyentes tenemos que comprender los fundamentos de nuestra fe. ¿Cuáles son esos fundamentos? Básicamente la creación, la caída, la redención y la consumación. Y tenemos que ser capaces de conocer el Evangelio y de poder articular el Evangelio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estudiar la Biblia con profundidad, leer buenos libros, prepararte. ¿Para qué? Para que puedas defender la esperanza que hay en ti. Ahora nota que esa esperanza tiene que ver con Jesucristo y la esperanza de la vida eterna y la esperanza de que, o sea, aunque hoy estás sufriendo injustamente, Dios sabe lo que está sucediendo y Él tiene un propósito y Él todo lo va a voltear para tu bien. Y nota que si la gente te pregunta por esta esperanza que hay en ti es porque están viendo que hay esperanza en ti en medio del sufrimiento por el que estás atravesando. O sea, las personas que te preguntan en el contexto acá de Primera de Pedro son personas que están viendo que de ti irradia gozo, que de ti irradia esperanza, que aún bajo presión, aún bajo persecución eres inquebrantable, o sea, que tu fe está fuerte. La pregunta es, ¿vivimos nosotros de esta manera que pueda causar que otras personas nos pregunten, oye, platícame de la esperanza que hay en ti? Y recuerden, debemos hacerlo con mansedumbre y debemos hacerlo con
reverencia para con Dios, entendiendo que estamos hablando de Él para los hombres y con respecto a los hombres, porque los hombres fueron creados a la imagen de Dios. Pero luego el 16 nos dice teniendo buena conciencia. ¿Qué significa teniendo buena conciencia? Una conciencia limpia, que no te puedan acusar con razón de cosas. El punto es que tú estás sufriendo porque te difaman, estás sufriendo porque te calumnian, pero no estás sufriendo porque tú sí cometes pecados que generan consecuencias en este mundo caído. O sea, tienes que tener una conciencia limpia, una buena conciencia. Cuando tú testificas con mansedumbre, con paciencia, como ya vimos, entendiendo que solo Dios es quien resucita a los cadáveres espirituales, o sea, tú no vas a darle a la gente un motivo como de reproche real. Si tú caminas en integridad, vas a caminar con una buena conciencia porque no te pueden llegar a condenar, porque no te pueden reprochar tu conducta vil. Es decir, cuando tú vives con una buena conciencia, con una conciencia limpia, lo que Pedro te está diciendo es, vive de tal manera que otros no te puedan acusar, así que te tengan que calumniar. Porque Pedro entiende que los cristianos van a ser calumniados. Pero una cosa es que te calumnien y otra cosa es que te acusen justamente de la conducta nefanda o sea, bueno, con la cual tú te conduces. Porque en el tiempo las mentiras de tus calumniadores van a ser expuestas y ellos van a ser avergonzados. Así que si tú vives con una buena conciencia, para que en lo que hablan mal de vosotros como de malhechores, ahí está la calumnia, para lo que hablan mal de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que ultrajan vuestra buena conducta en Cristo. Pedro sabe que te van a calumniar, sabe que te van a acusar de malhechor. Una persona que vive con una buena conciencia no es un malhechor, pero Pedro sabe que a estos cristianos los van a difamar, los van a calumniar. Pero cuando se observa de cerca la conducta piadosa de estas personas a las cuales se les está llamando malhechores, los que te acusan se van a quedar sin fundamento, no van a poder mostrarlo. ¿Por qué? Porque tú vives de tal manera que nadie te puede reprochar nada. Ahora, esto no se trata de vivir perfectamente porque de este lado de la eternidad no lo vamos a poder lograr. Todos ofendemos, como dice Santiago, muchas veces y de muchas maneras. Pero se trata de tratar de caminar, de esforzarnos de caminar en piedad con la gracia de Dios por medio de su Espíritu, estando anclados de su palabra, con la esperanza puesta en la redención que recibiremos de Jesucristo, y ahí cuando pecamos nos arrepentimos. Y ahí dice que entonces los que te ultrajan van a ser avergonzados. Y si no son avergonzados aquí, van a ser avergonzados en el día final, en el día del juicio de Cristo. Porque si no se arrepienten, van a ser avergonzados por haber perseguido ante Dios injustamente a su pueblo. En cualquier caso, sea que se arrepientan aquí porque no pueden probar lo que están diciendo y porque quedan avergonzados, porque, o sea, ellos hablan pésimo de ti, pero tú vives de una manera que hace que resplandezca la luz de Cristo delante de los hombres, o sea que quedan avergonzados porque Cristo les juzga, porque te persiguieron injustamente, al final la victoria pertenece al pueblo santo de Dios. Por eso Pedro te dice que tu esperanza esté anclada en Cristo, tú no te preocupes, tú no hagas caso aquí, tú santifica a Cristo en tu corazón, tú no devuelvas mal por mal. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. No. Entonces, la buena conciencia, la conciencia limpia, solo se logra por medio de una vida que está siendo santificada, de una vida que está siendo guiada por la palabra y por su espíritu, porque el espíritu te guía por conducto de su palabra porque la inspiró. Tienes que vivir en una vida constante de arrepentimiento y fe, que como les dije no es perfección, sino es cuando peco me arrepiento. Pero para poder vivir esa vida, tengo que estar cautivo a la palabra de Cristo y que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida. Y yo te reto a que hagas algo. Yo no sé cómo es tu consumo de Biblia todos los días, en qué cantidad,
¿En qué profundidad? Pero increméntalo. Incrementa la profundidad, incrementa la cantidad, incrementa la intencionalidad y date cuenta cómo el pecado pierde poder en tu vida. Es una realidad que todos los cristianos pueden experimentar. En la medida en que tú te acercas a la Escritura, bajo la guía del Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu Santo, el pecado va perdiendo poder en ti. Pero en la medida en que tú te alejas de la Escritura y de los medios de gracia ordinarios que el Señor nos dejó, el pecado se va volviendo más fuerte en tu carne, en tu vida. Por eso, como se les ha dicho, las abuelitas hace muchos años cristianas de Estados Unidos decían, la Biblia te alejará del pecado y el pecado te alejará de la Biblia. Pero es la única manera de vivir con una conciencia limpia. Y sobre todo una conciencia limpia es calma en medio del sufrimiento, hay paz interna. Cuando tienes una conciencia limpia, tienes una paz interna en medio del sufrimiento. Pero cuando sufres y tienes una conciencia culpable, entonces ese es un doble tormento en todos los sentidos. Por eso nuestra conciencia, que es la corte que tenemos aquí en la mente, nuestra conciencia debe estar informada por la Escritura, debe ser sensible al Espíritu Santo, debe ser pronta para confesar pecados, debe ser pronta para arrepentirse, debe ser pronta para corregir, para que incluso cuando te calumnien, cuando tú tienes una conciencia limpia, cuando te calumnien, lo primero que tú haces es, ¿será verdad lo que están diciendo de mí? Si te das cuenta que es verdad, tú te arrepientes. Pero si no, entonces tú te regocijas porque sabes que estás sufriendo persecución por causa de Cristo y no por tu propio pecado. Entonces, tu testimonio público, lo que aquí está diciendo Pedro es, tu testimonio público tiene una relevancia práctica impresionante, porque muchas veces va a ser tu testimonio público el que te va a abrir las puertas para que tú puedas presentar esta defensa de la fe o de la esperanza que se nota que tú tienes. Y el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Y con este versículo, Pedro está como que cerrando esta sección sobre el sufrir injustamente. Porque recuerden, aquí la clave es sufrir haciendo el bien. Sufrir no por tu pecado, sino sufrir por ser cristiano, sufrir por ser piadoso. Entonces dice, es mucho mejor, dice Pedro, que sufras, si la voluntad de Dios así lo quiere, porque entonces Pedro te dice, muchas veces Dios va a querer eso para ti. Pedro dice, si vas a sufrir, es mejor que sufras por hacer el bien que por hacer el mal. Ese es el punto. Porque cuando sufres por hacer el mal es simplemente castigo y juicio, que no tiene mérito y no tiene consuelo. O sea, tú te lo mereces, tú hiciste mal, tú estás sufriendo, son consecuencias de tu pecado. No, o sea, no hay mérito en eso. Pero cuando tú sufres por hacer el bien, llevas la aprobación de Dios, ya lo vimos, y hay una promesa de recompensa divina. Entonces dice, al final, mira, si vas a padecer, que sea haciendo el bien, no haciendo el mal, porque puede ser cristiano que la voluntad de Dios así lo quiera. Y esto nos lleva o lleva a los cristianos que están en este contexto a pensar que no hay nada de lo que les está sucediendo que esté fuera de la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios sino la ejecución en el tiempo de su decreto eterno? Lo que Dios ya decretó, Dios lo trae a pasar por medio de la creación y de la providencia. Entonces, lo que está pasando en tu vida no está fuera de la providencia de Dios. Lo que estos cristianos están sufriendo, que es injustamente y están siendo perseguidos por causa de Cristo, no está fuera del control soberano de Dios. Incluso eso es Dios ejecutando su decreto eterno en el tiempo. Así que nuestros padecimientos por causa de Cristo, dice Pedro, si fuera el caso, están gobernados por la voluntad sabia y amorosa y santa de Dios. Así que no es fatalismo ni nada de esas cosas, ni es que las cosas te pasaron por azar. Simplemente Dios está orquestando aún tus pruebas y mis pruebas para sus buenos propósitos. Porque esto después va a tener un eco en 1 de Pedro 4. Lo vamos a ver. Cuando Pedro básicamente dice,
tú encomienda tu alma al Creador y sigue haciendo el bien. O sea, déjale todo a Él. Así que lo primero que tenemos que reconocer aquí es que vamos a sufrir. ¿Va a ser por hacer el bien o va a ser por hacer el mal? Dice Pedro, es mejor que lo hagas por hacer el bien que por hacer el mal. Porque por hacer el mal no hay ningún tipo de mérito. Y reconocer que hay veces que la voluntad de Dios así lo ha determinado, que suframos por el testimonio de Cristo. Hay veces que nos libra, porque tampoco está diciendo siempre va a ser así. Dice, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y no hay mayor ejemplo que ir a Hebreos 11. Y tú lee con detenimiento la lista de los que se conocen como los héroes de la fe vamos, Hebreos 11. Y te vas a dar cuenta que todo, o sea, que todo el capítulo dice por la fe, 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 estos hicieron esto, y por la fe estos hicieron esto, y por la fe estos hicieron esto. Pero el capítulo está en realidad dividido en dos. Está los que por la fe lograron grandes victorias y escaparon de la muerte, y luego los que por la fe fueron entregados a la muerte. O sea, no es como que siempre hay un final feliz en términos humanos. Hay veces que Dios libra a sus hijos de la persecución y de la muerte y les da grandes victorias por la fe, y hay veces que por la fe Dios les entrega el martirio. Entonces, eso es lo que Dios puede o no querer. O sea, no te lo está asegurando tampoco. Pero dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, oye, pues sufre mejor haciendo el bien que por tu propia necedad. Porque hay veces que Dios lo que hace es que demora o vamos a hacer que tarde, que no llegue la liberación del justo por propósitos que solo Él conoce. Pero en medio de ese sufrimiento, la gracia de Cristo sostiene a su pueblo. Entonces, lo que tú te debes de preguntar es, a ver, ¿qué prefiero? ¿Pecar para, por ejemplo, vamos a evitar un sufrimiento temporal? Porque sé que si hago esto que es piadoso voy a sufrir, o voy a obedecer a Dios aunque implique sufrir. ¿Qué es lo que vimos ahorita? Vamos en Hechos 5, ¿se acuerdan? O sea, temporalmente pudieran haber dicho, bueno, ya no predicamos a Cristo, ya nos vamos, ya me duele la espalda. Pero no, dijeron, vamos a sufrir azotes, no importa, vamos, lo que haya que pasar, vamos a seguir predicando, no nos vamos a callar. Entonces yo elijo hacer el bien, aunque eso me cause sufrimiento. Y ahí es donde tú debes de estar gozoso de haber sido tenido, o sea, que seas tenido por digno de padecer por causa de Cristo. Y muchos mártires de la historia, y lee la historia de los reformadores, y lee la historia de los mártires, pudieron haber llegado nada más a negar una doctrina o a firmar un papel para salvar su vida, pero decidieron mantenerse firmes por la gracia de Dios y enfrentar la muerte de mil maneras. Muchos fueron quemados. Básicamente lo que Pedro te está diciendo y lo que Dios te está diciendo es, si tú tienes que sufrir por hacer la voluntad de Dios, escógelo, porque eso es lo que Dios está ordenando para tu vida. No pretendas pecar para librarte del sufrimiento. Sufre por hacer el bien. Y ejemplos en la Biblia vas a encontrar un montón. Porque lo peor que puede pasar, dice Pedro, es que tú sufras, pero por hacer tus propios pecados. Porque hoy ya no lo vamos a ver, eso va a quedar pendiente si Dios quiere para la próxima semana. Cuando tú sufres haciendo el bien, estás imitando el versículo 18 a Jesucristo. Y la próxima semana vamos a entrar a una sección muy interesante. Entonces nos vamos a quedar aquí en el estudio de primera de Pedro y de inmediato prácticamente 2 minutos a lo mejor pasamos al estudio de jueces para no terminar tarde y que en lugar de que sean una hora y vamos una hora sean 45 minutos y 45 minutos. ¿Tienen alguna duda? No. No. ¿No? Ok, permítanme. Bueno, entonces si no hay dudas, preguntas, comentarios, déjenme detener la grabación.